Lores expatriados, todos ellos congelados con las funciones vitales suspendidas, encerrados en hielo en el centro de sus resplandecientes castillos. Muchos estaban muertos, aplastados o cegados por el movimiento de los glaciares, pero había algunos demasiados, me pareció, que habían sucumbido de manera muy variada. Sin embargo, encontré también unos cuantos que todavía se conservaban bien y dormían en el interior de impenetrables muros de hielo, duros como el hierro, con sus metabolismos vampíricos tan reducidos que apenas parecían haber cambiado al cabo de tantos siglos. Pero era esta una falsa impresión, pues sus sueños se desvanecían, transformados en cosas efímeras, mera memoria de las vidas que habían conocido en los viejos tiempos, cuando el primero de los Vampiri habitó en sus columnas de la tierra de las estrellas y desencadenó allí sus guerras territoriales. Todos los exlores se morían, lentamente, muy lentamente, pero se morían, y no podía ser de otro modo porque la sangre es la vida y durante siglos no habían tenido otra cosa que hielo. Algunos de ellos, lo interrumpió Fesferen, la mayoría de ellos sí, pero al menos hay uno al que no le ha faltado. Esta es la conclusión a la que llegamos, Bolse, Pinescu y yo después de examinar las columnas de los castillos de hielo. Chaitis miró primero a Fez y luego a Arquis y preguntó, ¿os importaría darme más detalles? Arquis se encogió de hombros y respondió, supongo que el Feren habla de los tronos de hielo rotos y de los vacíos, porque he podido descubrir que es un hecho el que algunos reductos congelados, en realidad un número nada despreciable, han sido violados y sus congelados e impotentes habitantes han sido robados. Pero ¿por quién? ¿A dónde los habría llevado y para qué? El Feren, corpulento y de cráneo sesgado, volvió a interrumpir. Yo también he sacado mis propias conclusiones sobre estas cosas. ¿Puedo hablar? Arquis Leprafilius volvió a encogerse de hombros y contestó, si vas a arrojar luz sobre este misterio, adelante. Sí, habla, le pidió Chaitis. El Feren asintió y dijo, como habréis podido notar por vuestros propios medios, el número de castillos de hielo ronda entre los 50 y los 60. Forman anillos concéntricos alrededor del volcán apagado que está en el cono central. Pero ¿está en realidad apagado el volcán? Y de ser así, ¿por qué sigue saliendo un poco de humo por el antiguo cráter recubierto de hielo? Además ya hemos visto al menos, yo lo he hecho con claridad, que hay como mínimo una monstruosa criatura guerrera vigilando los túneles de entrada al cono. Pero ¿qué más o quién más está vigilando? Cuando la pausa que hizo amenazaba con prolongarse indefinidamente, le tocó a Chaitis encogerse de hombros. Te ruego que prosigas, te pidió a Fez, nos tienes en ascuas, completamente fascinados. De veras, el Feren se mostró un tanto halagado. Lenta y deliberadamente hizo sonar cada uno de los nudillos de sus manos agarrotadas. Fascinados, ¿eh? Bien, no es para menos. Ya lo veis, Chaitis, no eres el único pensador que ha sobrevivido a las iras del habitante. Chaitis soltó un zumbido por su nariz retorcida, tal vez un tanto indeciso, y giró la cabeza hacia ambos lados. Por fin dijo, reconoceré cuando deba reconocer, pero solo cuando pueda ver el panorama entero. Muy bien, dijo el Feren, he aquí cuanto vi y lo que de ello deduje. El llagado y porulento Bolse Pinescu y yo exploramos los nidos de águilas helados más interiores y descubrimos que todos habían sido saqueados. Después de lo cual, y sobre todo ahora que Bolse ha desaparecido, absorbido hasta los huesos por la cosa que hay en los túneles de lava, estoy en condiciones de unir de forma bastante exacta todos los elementos para tener un panorama completo de cuánto ha ocurrido aquí. Según lo veo yo, los amos del volcán dormido son algún lord o alguna lady vampiro. Durante siglos lucharon contra los vampiros exiliados para impedir que tomaran posesión de las comodidades del volcán, donde al parecer queda algún resto de calor. A medida que los vampiros que los asediaban fueron sucumbiendo al frío y entraban en estado de invernación, el ingenioso amo del volcán
salía de vez en cuando a saquear sus cámaras heladas para alimentarse sus carnes congeladas. En realidad los castillos de hielo son como su despensa. Ah, exclamó Arquis y se dio un golpe en el muslo. Ahora todo queda claro. El Feren asintió con su cabeza hinchada de grotescas proporciones. ¿Estáis de acuerdo con mis conclusiones? ¿Acaso podría ser de otro modo? Preguntó Arquis. ¿Qué dices tú, Chaitis? Chaitis lo miró con curiosidad y respondió. Digo que ondeas como bandera al viento, ahora por aquí, dentro de un rato por allá. Primero querías matar al Feren y ahora aceptas hasta su última palabra. ¿Con tanta facilidad cambias de parecer? El hijo del leproso lo contempló ceñudo y repuso, conozco la verdad cuando la oigo, además sé reconocer la validez de un plan sólido. El análisis que ha hecho el Feren sobre el estado de las cosas me parece correcto y tu petición de que nos unamos para nuestra mutua seguridad me parece igualmente acertada y sabia. ¿Qué es lo que te preocupa, Chaitis? Creía que deseabas que fuéramos amigos. Así es, respondió Chaitis, pero me preocupa que las lealtades cambien tan deprisa. Es todo. ¿Te importaría concluir tu historia? Lo último que nos ha contado fue que habías dejado a tu guerrero herido en la boca de un túnel de lava y que habías bajado a la llanura para explorar los castillos de hielo. Sí, eso hice, convino Arquis, y descubrí más o menos lo mismo que ha explicado el Feren. Los tronos envueltos en hielo de todos esos lores Wampiri desconocidos habían sido abiertos y vaciados, como colmenas de la tierra de las estrellas saqueadas para quitarles la miel. Sí, y en aquellos castillos de hielo que estaban más alejados del cono central también encontré pruebas de intentos de robo, pero en muchos casos el hielo era demasiado grueso y los lores arrugados por el paso de tantos siglos permanecían a salvo, intactos, sin que nadie hubiera podido expoliarlos, lo cual significaba que también estaban a salvo de mí. Al final me cansé de mis fantasmales exploraciones, tenía hambre y no podía entrar en aquellas despensas permanentemente heladas. Los pequeños murciélagos albinos ya no se fiaban de mí y huían de mis poderosas manos. Si mis esclavos, los Largazi, continuaban con vida, sin duda se encontrarían a mitad de camino de donde yo estaba. También estarían exhaustos y no podrían darme alcance. Ah, pero entonces tuve una idea. Era hora de que regresara junto a mi criatura guerrera para ver si había logrado sobrevivir, de modo que trepé hasta la caverna elevada donde había ocultado a la bestia. Pero no la encontré, solo hay algunos restos, nada más. La cosa chupadora, dijo el Feren, la bestia sanguinaria con el hocico cartilaginoso en forma de espada. ¿Pero cómo? Preguntó Chaitis inseguro. Que una criatura carente de inteligencia chupe a un hombre o si le dan tiempo a un guerrero hasta dejarlo seco, puedo entenderlo, pero cortar en trozos a una criatura tan corpulenta para llevárselos. El Feren se limitó a encogerse de hombros y dijo, estamos en las tierras heladas y aquí hay extrañas criaturas con extrañas costumbres y los alimentos escasean. Piensa un poco, ¿crees acaso que en la tierra de las estrellas habría soñado siquiera con masticar las correosas arterias de una bestia voladora? Con las despensas llenas de trox y con todos esos viajeros vivitos y coleando al otro lado de la montaña, ni hablar. Pero aquí, no tardamos mucho en aprender. Bajamos el listón a toda prisa. ¿Y qué me dices de las criaturas y de los seres que tal vez se han pasado aquí todas sus vidas? Si la bestia sanguinaria y leprosa caza por sus propios medios, entonces debe de tener una despensa en alguna parte. Y si caza para un amo, volvió a encogerse de hombros. Tal vez fuera ese amo el que despedazó al guerrero de Arquis para llevárselo trozo a trozo. Chaitis ocultó sus pensamientos en el fondo de su mente y dijo para sí, un amo. Sí, tiene razón, Fez. Un amo del mal, la fuente misma del mal, en forma de Lord Vampiro infinito, en realidad uno de los primeros y auténticos lores, el oscuro Lord Chaitán, Chaitán el nonato, Chaitán el caído. Y bien,
Preguntó Arquis Leprafilius. ¿Tiene sentido lo que dice el Feren o no? Si lo tiene, ¿qué hacemos ahora? Chaitis contestó con tono cauteloso. Es posible que lo del Feren, de lo que el Fere dice, tenga sentido. Y para sí pensó mucho sentido a pesar de venir de un tonto deforme, pero lleva aquí más tiempo que yo. Tal vez no sea la expresión repentina de una inteligencia antes impensable en el gigantón, sino el hecho puro y simple de que ha estado sometido durante más tiempo a la influencia de Chaitán, a la mirada de sus antiquísimos ojos a través de las órbitas rosadas de la mirada de esbirros albinos que posee. Y bien, el Feren repitió la pregunta de Arquis. ¿Qué hacemos ahora, Chaitis? ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? Ah, sí, un plan. Descubrir más acerca del tal Chaitán, buscarlo y averiguar por qué permitió que me abrigara con sus albinos, pero ante todo descubrir qué es esta la extraña afinidad que me empuja a una criatura que jamás he conocido más que a través de mitos y leyendas. En voz alta contestó, un plan, sí, pensando con su claridad acostumbrada, diseñó un plan de la nada, siguiendo la inspiración del momento, un plan que esperaba aprobar sus compañeros vampiros y que sirviera a sus propósitos. Primero cortaremos una buena cantidad de carne de esta bestia voladora, dijo, todo la que podamos cargar cómodamente. Luego, de camino al cono central, podréis enseñarme algo más sobre los lores helados, porque hasta ahora solo he visto uno, Kerlugos, que fue desterrado aquí junto con Chaitán en los albores de la tiranía vampiri, y no es suficiente para que me forme una firme opinión. Después, en los castillos de hielo interiores podréis enseñarme las guaridas rotas de donde han sido robados los cuerpos de algunos lores. Todo esto para empezar. Ya se me ocurrirán más cosas a medida que avancemos. ¿Y eso es un plan?, preguntó Arquis. No parecía muy convencido. Nos llevamos carne y vamos a visitar a un puñado de lores prehistóricos y arrugados enterrados en el hielo, y además las tumbas saqueadas y vacías de otros antiguos cuyo destino solo podemos tratar de adivinar. De camino al cono central, sí, dijo Chaitis. ¿Y después qué?, preguntó el Feren. Tal vez destruyamos al que vive dentro, comentó Chaitis, y podamos conocer sus secretos, sus bestias, sus posesiones, quién sabe, tal vez descubramos incluso algún medio para salir de estas tierras heladas tremendamente yermas y aburridas. El Feren hizo un movimiento afirmativo con su grotesca cabeza. A mí me parece bien, de acuerdo, manos a la obra. Dicho lo cual, se puso a cortar tiras de carne congelada del costillar de la bestia voladora y a llenarse los bolsillos. A regañadientes Arquis lo imitó. La carne es la carne, ya lo sé, protestó, pero carne congelada de bestias voladoras, ¡puah! La sangre era la vida. Chaitis chaqueó los dedos y exclamó, ah, sí, ya sabía que había algo más. Oye, muerte horrenda, ¿qué me dices de tus esclavos gemelos, los hermanos Largazi? ¿Te siguieron hasta aquí desde el oeste? Desde la costa de fumarolas, geysers hirvientes y lagos de azufre, ¿sobrevivieron o perecieron en el camino? Perecieron, respondió Arquis, asintiendo complacido y lanzando una sonrisa divertida de entendido mientras sus colmillos de jabalí soltaban algún que otro destello, pero no en el camino. Perecieron cuando llegaron aquí. Los encontré exhaustos y temblorosos en el corazón hueco del castillo de hielo más occidental. Ah, como me suplicaron perdón, ¿sabéis una cosa? Los perdoné, de veras. Joram, grité, velar, mis fieles esclavos, mis confiados lugartenientes, por fin volvéis al seno de vuestro mentor. Tendríais que haber visto cómo me abrazaron. Yo por mi parte me lancé sobre sus cuellos y los abría a dentelladas. Chaitis suspiró con un cierto aire sombrío. ¿Te alimentaste con los dos a la vez, sin pensar en el mañana? Arquis se encogió de hombros y terminó de llenarse los bolsillos de carne antes de contestar. Llevaba más de 2 auroras padeciendo frío y hambre,
y la sangre de los Largazi estaba caliente y sabrosa. Tal vez debía haberme contenido un poco, tal vez debí haberme guardado uno de reserva, aunque quizás hice bien, porque por esta época llegaron Fez y Bolse. Al menos me ahorré la frustración de que me robaran uno de mis esclavos. En cuanto a sus cadáveres, los guardé en el corazón de un glaciar. Ah, tuvieron el mismo fin que mi guerrero. Algo se lo llevó mientras yo estaba afuera explorando. Chaitis entrecerró los ojos y contempló al Feren, que de inmediato sacudió la cabeza negando la tácita acusación. No fui yo, y tampoco Bolse. No sabíamos nada de los esclavos congelados de Arquis. De haberlo sabido, tal vez la historia habría sido diferente. Se arrastró fuera del costado de la bestia voladora devastada y se incorporó cuán alto era la luz de las estrellas y bajo el fulgor de la aurora. Bien, ¿estáis preparados? Chaitis y Arquis se unieron a él. Los tres volvieron las caras en dirección al cono central. Entre el trío monstruoso y el ex volcán, un castillo de hielo que había tardado siglos cuantos en cristalizarse alrededor de la roca volcánica. Sería un buen sitio para empezar, como podría haberlo sido cualquier otro. Contemplando la tétrica escena y después de mirar un momento los ojos de escarlata de cada uno de sus compañeros, Chaitis dijo: listo, vayamos a ver qué aspecto tienen estos exiliados que llevan siglos en el hielo. Y unidos al menos por el momento, los vampiros partieron por los campos nevados y los montones de hielo centellante, atravesaron las extrañas terrazas y las rielantes almenas del castillo que habían elegido, se hicieron más grandes a medida que acortaban la distancia que los separaba, y en el desagradable centro, rodeado por los brillantes nidos concéntricos de águilas, aparecía de vez en cuando la forma más oscura del volcán apagado, por el que salía una bocanada de humo que subía hacia el cielo radiante, perpetuamente cambiante. O tal vez era solamente una ilusión, probablemente, pero Chaitis creía que no. Chaitis no tardó en descubrir que los castillos de hielo se parecían mucho entre sí. El primero que exploraron, por ejemplo, podía muy bien haber sido la columna fría, estremecedora y desnuda de Ker Lugos. Podía haber sido, pero el caso era que el de la envoltura túpidamente protegida del centro no era Ker, el muerto en vida, quien esperaba a que transcurrieran los siglos, sino otro lord. Además, y quienquiera que hubiera sido en vida, hacía tiempo que su espera había tocado a su fin, puesto que en aquel momento estaba completamente muerto, convertido en una momia de hielo, congelado, muerto de hambre, disecado hasta alcanzar una condición que iba más allá de la vida. El viejo vampiro pasó a formar parte de todas las cosas del pasado, dejando atrás solo su caparazón exterior para representarlo en el presente. Chaitis lo miró a través de la vacilante impureza de hielo y se preguntó quién habría sido. Fuera quien fuese, tal vez mejor era que estuviera muerto. Sus pensamientos de haber existido podían haber revelado a Arquis y al Feren secretos que Chaitis prefería que no conocieran, como por ejemplo por qué yacía en su pedestal tallado en el hielo, apoyado sobre un codo esquelético, con una mano agarrotada levantada ante él como para escudarse de algún mal inefable. Tenía los ojos descoloridos, el tiempo se había encargado de desteñirlos comiéndose el tono escarlata, aunque no había logrado borrar la huella del horror. Sí, porque incluso aquel miembro de los antiguos vampiri parecía horrorizado por algo o por alguien que se le había puesto delante, donde Chaitis se encontraba en aquel momento. ¿Cómo interpretas eso? El eco repentino de la voz cavernosa del Feren hizo que Chaitis diera un brinco. Miró hacia donde el gigante apuntaba con su mano provista de garras, a un agujero circular en el hielo en el que hasta ese momento no había reparado. De aproximadamente un palmo de diámetro, el agujero casi invisible parecía señalar como una flecha hacia la reliquia conservada del vampiri que yacía en su sillón tallado. ¿Un agujero?, preguntó Chaitis ceñudo. Sí, asintió el Feren, como si fuera de una enorme lombriz de tierra.
pero una lombriz de hielo se arrodilló y metió la mano y el brazo en el agujero y lo hundió hasta la altura del hombro. Retiró luego el brazo, observó la dirección que llevaba y añadió, y le apunta directamente al corazón. Aquí hay más agujeros de esos, gritó Arquis, cerca de la curva del núcleo. Me da la impresión de que los han hecho con algún instrumento. ¿Veis los fragmentos amontonados que han caído al suelo? Chaitis pensó, vaya, parece que las pequeñas privaciones que han padecido los tontos de mis amigos los han vuelto observadores. Siguió la curva del núcleo hasta llegar donde se encontraba Arquis y examinó los nuevos agujeros, o mejor dicho, los agujeros recién descubiertos, porque en realidad podían haber sido hechos hacia 1 o 2 siglos, y observando la dirección que llevaban, tal como había hecho el Feren, Chaitis notó que aquellos túneles perfectamente circulares apuntaban a la masa principal de la momia amortajada en el hielo. Pensó para sí, túneles no cabe duda, y achicó un poco los ojos y reflexionó sobre aquel concepto con más detenimiento. Hacía mucho tiempo Chaitis había visitado los asentamientos de los Segani, itinerantes que trabajaban el metal y vivían al este de la gran cadena montañosa que separaba la Tierra de las estrellas de la Tierra del Sol. Se trataba de los caldereros que diseñaban y construían los temibles guanteletes de batalla de los Guampiri. Chaitis había visto la forma en que los pintorescos viajeros vertían metal fundido por tubos de arcilla o por canales de tierra que iban a parar a unos moldes, de manera que aquellas perforaciones o agujeros tenían algo que le recordaban el vertido de líquidos, pero todos aquellos túneles incompletos ascendían por unas suaves pendientes hacia el Lord muerto, lo cual parecían indicar que no habían sido diseñados para conducir nada hasta él, tal vez para extraer algo de él. Chaitis se estremeció, comenzó a considerar que sus investigaciones y sobre todo sus conclusiones eran detestables. Había en aquel ambiente algo que hasta el corazón de vampiro de Chaitis se encontraba ominoso, opresivo, cargado de muerte, y finalmente Feren expresó en voz alta esa sensación de mal augurio. El purulento bolsillo vimos los núcleos donde el hielo no era tan grueso. Los gruesos habían penetrado justo hasta el centro y ahí dentro solo quedaban montones de trapos, piel y huesos. ¿Qué? Preguntó Chaitis arrugando la frente, como si los habitantes o durmientes que vivían en estas columnas heladas hubieran sido absorbidos a través de estos canales hasta ser consumidos por completo, salvo sus trozos más sólidos. Pero ¿cómo? Insistió Chaitis, porque era exactamente lo que él había pensado. ¿Cómo es posible absorber un cuerpo entero y congelado por un agujero por el que no entra siquiera la cabeza de ese cuerpo? No lo sé. El Feren sacudió su cabeza deformada, pero supongo que eso fue precisamente lo que temía este viejo. Es más, supongo que por eso mismo murió de miedo. Más tarde, cuando se encontraban 1 kilómetro más cerca del núcleo o cono central, entraron en uno de los castillos de hielo internos. En este no he estado antes, comentó el Feren, pero encontrándose tan cerca del viejo volcán, creo que es fácil adivinar lo que vamos a descubrir. Ah, sí, dijo Chaitis y lo miró. Nada, exclamó el Feren con aire de enterado, solo hielo despedazado, alrededor de un montón de lava negra y el agujero vacío por el que se han llevado algún antiguo lord. Tenía razón, cuando por fin encontraron el alto trono de lava, estaba vacío y la cobertura de hielo yacía en el suelo hecha pedazos y astillas escarchadas. Había unos cuantos fragmentos de tela, pero eran tan viejos y estaban tan tiesos que se deshacían con solo tocarlos y nada más. Chaitis se arrodilló al pie del bloque de hielo destrozado, examinó su superficie quebrada y encontró lo que buscaba, los bordes aflautados de unos cuantos agujeros dispuestos en forma de abanico festoneado. Iban a converger al nicho vacío del negro núcleo. Miró a Fez y a Arquis y asintiendo sombríamente dijo: el autor de esta horrenda obra pudo haber chupado al lord desconocido como la yema de un huevo.
pero no fue necesario porque la cubierta solo tenía 70 centímetros de espesor, de manera que hizo agujeros alrededor del hielo hasta que se quebró y entonces lo arrancó en bloques y astillas para llegar finalmente a su presa congelada. ¿Te he oído bien?, preguntó Fez. ¿Has dicho esta horrenda obra? Chaitis miró primero a Fez y luego a Arquis y contestó con voz profunda y ronca: soy un Wampiri, me conoces bien, no hay nada blando en mí. Me enorgullezco de mi fuerza descomunal, de mis furias y de mis iras, de mis apetitos y mis lujurias. Pero si esto es obra de un hombre, aunque sea de mi propia especie, insisto en que es horrenda. Lo terrible radica en su calidad secreta, en el siglo, en la maldad y el regodeo del asesino. Sí, soy Wampiri, y si quedara atrapado en estas tierras heladas, sin duda desarrollaría diversos sistemas para mantenerme con vida, incluida una coraza, defensas sofisticadas y una o varias fuentes de alimento. Yo también me volvería tan furtivo y siniestro como fuera menester, pero no lo comprendes. Aquí hay alguien que ya lo ha hecho. En estas tierras heladas hemos venido a entrometernos en el territorio de alguien que aterroriza y persigue a los mismos Wampiri. Por eso digo que se trata de una obra horrenda. Incluso la misma atmósfera de este lugar está cargada de maldad. Ah, y algo más. Tengo la impresión de que es una maldad gratuita. Después, Chaitis se habría mordido la lengua bífida, pero demasiado tarde, porque imaginó que ya había dicho y revelado demasiado. Pero era tal el peso aplastante que ejercía aquel sitio sobre sus sentidos vampíricos, era muy grande la crispación psíquica que le provocaba en las terminaciones nerviosas, que creía que los otros debían de ser totalmente insensibles si no lo habían notado por sí mismos. Arquis se había quedado boquiabierto mientras Chaitis hablaba. Cerró la boca y gruñó. Ah, tú siempre fuiste listo de los discursos, Chaitis, pero yo también he notado el aura maligna y amenazante de este lugar. La noté cuando descubrí las escamas ensangrentadas y varias partes pequeñas del caparazón blindado de mi guerrero en la cueva de las alturas, y también cuando me robaron de la despensa del glaciar a los hermanos Largaci, que aunque estaban exangües tenían las carnes bien prietas, y en varias ocasiones he pensado: ¿quién me vigila tan de cerca y sabe cada uno de mis movimientos? ¿Lo llevaré metido en mi propia mente? ¿O acaso los castillos de hielo mismos tienen ojos y orejas? ¿Para qué negarlo?, intervino el Feri. Yo también he notado el misterio que rodea este lugar, pero creo que se trata de un fantasma, un aparecido o un vestigio del tiempo, un eco de algo que fue pero que ya no existe. Mirad a vuestro alrededor y preguntaos: ¿acaso algo de lo que hemos visto tiene un origen reciente? La respuesta es no. Sean cuales fueran los acontecimientos que tuvieron lugar aquí, todo ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Arquis volvió a resoplar y replicó: ¿y mi guerrero y los gemelos Largaci? Fez se encogió de hombros y contestó: los habrá cogido alguna bestia ladrona de los hielos, tal vez algún primo del ser pálido con hocico de espada que mora en las cavernas. Chaitis consiguió superar un momentáneo ataque de depresión. Alejó de sí el humor extraño y ominoso, tangible como un banco de niebla, que había caído sobre él. La respuesta del Feren le satisfacía hasta cierto punto. No estaba de acuerdo con lo que decía, no del todo, pero le convenía dejar que los otros lo creyesen así. De todos modos preguntó: si no existe aquí una inteligencia maligna, o al menos ya no está implicada en todo esto, como queráis, ¿qué sentido tiene que vayamos hacia el volcán? Fez volvió a encogerse de hombros y respondió: es mejor que nos aseguremos, ¿no? Y si existió aquí una inteligencia maligna, aunque de eso haya pasado mucho tiempo, podría ser que sus obras estén aún a nuestra disposición en las profundidades del volcán. Una cosa es segura, jamás lo sabremos si no lo comprobamos con nuestros propios ojos. Ahora, preguntó ansioso Arquis de Papilius. Yo voto porque antes descansemos, sugirió Chaitis. Por el momento ya he dado suficientes vueltas. Gracias, y preferiría emprender la exploración del cono después de haber descansado y con el estómago bien arropado,
por un buen desayuno. De todos modos, he notado que se prepara ya una nueva fase activa de la aurora. Es una buena señal que el cielo ardiente nos ilumine el camino. Estoy de acuerdo contigo, Chaite, dijo el Feren con su voz cavernosa, pero ¿dónde vamos a dormir? ¿Por qué no aquí mismo? Repuso Chaitis a una distancia prudente que nos permita oírnos si gritamos, pero cada cual seguro en su propio nicho. A mí me parece bien, asintió Arquis. Se prepararon, treparon por las precarias y solitarias cornisas y nichos de hielo donde nadie podía hacer casi sin ser visto ni oído, y cada uno de ellos escogió un lugar y se dispuso a dormir. Chaitis pensó en reunir a los albinos para que le hicieran de cálida manta viviente, pero después de reflexionar un poco desistió. Si los murciélagos se le acercaban a Fez y a Arquis, comenzarían a sospechar por qué Chaitis tenía poder sobre los murciélagos cuando ellos carecían de él. ¿Por qué? Una buena pregunta para la que él tampoco tenía respuesta, al menos por el momento. Se ovilló en el interior de su capa negra de piel de murciélago y masticó un trozo de carne de bestia voladora. No le satisfizo en absoluto, pero le sació el apetito. Vigilaba con un ojo abierto la caverna helada, paseaba la mirada de Fez a Arquis y vuelta al primero mientras pensaba: ya llegará la hora de comerse unos buenos bocados y Fez y Arquis, que sin duda estarían pensando exactamente lo mismo que él. Se acomodó en el nicho y comenzó a respirar profundamente, mientras su ojo escarlata exploraba la caverna, y poco a poco comenzaron a llegar los sueños.